¿Quieres aprender a minorizar los riesgos al aprender de manera financiera? Quédate porque vamos a hablar de este tema. Tu voz emprendedora, donde se conectan tus ideas y damos la voz a los emprendedores para compartir sus experiencias. Tu voz emprendedora con Harim Coronado. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y emprendedor Harim Coronado a un nuevo episodio de tu podcast Tu Voz Emprendedora. Recordando que en este podcast hablamos sobre historias y fracaso y sobre todo el contenido de valor que te ayuda a profundizar los temas para poder emprender o crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Para ello quiero agradecer a Play porque nos ha permitido nuevamente grabar un nuevo episodio en su cabina, en su estudio. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y hoy tengo un gran invitado. Este gran invitado que ahorita les voy a presentar, justamente vamos a platicar sobre cómo disminuir estos riesgos financieros cuando queremos emprender, que justamente vamos a hablar sobre estas planeaciones. Pero quiero presentarlo. Aquí se encuentra Rafa Suárez y Rafa Suárez es asesor de planeación patrimonial y seguros, experto en retiro y protección y es colocutor de Y Tú Sabías podcast. Amigo, aplausos porque hoy nos estás acompañando. Amigo, ¿cómo te sientes el día de hoy de estar aquí en Tu Voz Emprendedora? Muy bien, muy feliz. Te agradezco la invitación de poder aquí participar en tu podcast. Te he estado escuchando y la verdad es que me he convertido en tu fan. Muchas gracias. Y la verdad es que sí disfruto poder compartir y generar algo de valor a la gente que nos está escuchando y a los futuros oyentes. Entonces espero que hoy la gente se lleve algo extra y que le sumemos un poquito en la vida personal o en el negocio. Así es, yo sé que sí, y justamente para que el público vaya conociendo un poco más de ti, si bien ya te hice tu presentación, pero nos platiques quién es Rafa como persona, ¿cómo te definirías? Wow. Me dicen que soy demasiado alegre y que hablo con las piedras. Allá en la oficina, en el elevador, siempre termino platicando con la persona que entra, aunque no la conozcan, no sé el piso, y en el café también. Entonces, me encanta estar platicando con la gente y siempre tener esas pláticas que generen valor, ¿no? Donde uno aprenda cosas diferentes. Entonces, creo que eso es lo que me define a mí en el cómo soy. Y ya un poquito más personal, la verdad es que pues me encanta el tema de salir, convivir, viajar. Me encanta, pues obviamente, mi novia, o sea, estoy enamoradísimo de ella. Mi perrijo se llama Cervezo, un nombre muy... Qué original. Sí, muy original. Mi perrita, bueno, de mi hermana, se llama Sushi. ¡Qué buena! Que veas, te entiendo con el nombre original. Sí. Y cuéntame, Rafa, ¿cuáles son estas acciones y retos que tú has venido trabajando a ser el Rafa que es hoy en día? Wow, es como un roller coaster, ya sabes. Toda la historia que pasa por tu vida, por supuesto. Cuéntanos. Sí, bueno, fíjate que, o sea, para irnos no tan atrás, pero bueno, yo sí soy bien apegado a la familia, pero algo que me empieza a generar el quién soy yo es tomar la decisión de qué estudié. Yo estudié ingeniería industrial y de sistemas cuando yo en un principio quería administración, incluso derecho. Pero el tema de la ingeniería me movió porque me permitió aprender de todo un poco y a mí me encantan los números, porque 1 más 1 siempre son 2, nunca 3. Entonces, el tema de los números es algo que me encanta y eso me lleva a participar en trabajos en tema de consultoría y mi primer trabajo oficial ya fue en una cervecera. Entonces, en Grupo Modelo empecé de becario, empecé con el tema de precios, marketing, proyectos. O sea, fui creciendo hasta el punto de desarrollar proyectos y estrategias de marcas y tener una gerencia comercial grande. Entonces, ya de allá me lleva a emprender en la industria aseguradora y todo ese know-how, procesos que yo ya traía de una empresa transnacional, enfocarlo en el proceso hacia las personas que están emprendiendo, que quieren hacer un retiro. Y justamente me describo como un experto en el retiro porque yo no nací retirado.
Y normalmente no nacemos retirados, pero el retiro es un estilo de vida, o sea, no una etapa de vida. Ahora, cuando no nacemos retirados, tenemos que hacer esa etapa, la tenemos que construir. Entonces, ¿y por qué digo un estilo? Porque si yo hubiera nacido con $1,000,000 al mes, unas cuantas propiedades, algo del estilo, pues seguramente ya estaría más cómodo, ¿no? Y pensaría que todos. Entonces, eso es lo que me ha formado, eso es lo que me ha llevado a convertirme en esa persona que trata de llevar conocimiento de valor a todos y tratar de que todos tengamos esa etapa de retiro, porque hoy no tenemos ese retiro todos los que empezamos a trabajar después de 1997. Sí, totalmente. Entonces, ese también es mi motivación. Y a esto que vienes platicando de el tema de el minimizar estos riesgos financieros, es que también es importante que cuando queremos emprender no nos enfocamos justamente en esa parte del retiro. ¿Qué podrías compartirnos para que el público empiece, aquellos que quieran emprender, tengan muy consciente de hacer menos este riesgo y pensar también en tema de finanzas, también como de forma de retiro? Ok, bueno, creo que ese es el punto número 1. Lamentablemente en México no tenemos una educación sobre el tema financiero, ni siquiera en el tema básico. O sea, veamos hacia atrás, o sea, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, ¿llevas un presupuesto? O sea, de allá partimos. Normalmente ni siquiera en el hábito personal llevamos un control de nuestras finanzas. ¿Cuánto dinero meto? Si me gano por quincenas, increíble, sabemos que es constante. Pero si vamos a emprender y nos estamos yendo a un ingreso variable, entonces tenemos que hacer un promedio de cuánto necesitamos. Entonces para eso tenemos que voltear a ver cuánto gasto. Hay que pagar agua, internet, luz, comida, el súper, o sea, todo eso lo tenemos que tener sobre la mesa. Lamentablemente el mexicano estamos acostumbrados a, sí, lo tengo en la cabeza, pero después de 2 años no sabes en qué te gastaste eso. Es más, ni siquiera sabemos qué nos gastamos la semana pasada o el fin de semana. Entonces, el tema más importante es escribir cuáles son nuestros gastos. Sobre eso ya podemos empezar a trabajar. Una vez en el tema personal, tener nuestros gastos del trabajo, porque hay que pagar las rentas, hay que pagar el tema de tal vez financiamientos, nómina. Y si no tenemos eso mapeado, entonces estamos yéndonos a un punto de incumplimiento de pagos. Y ese es un riesgo financiero muy grave. No sé si me expliqué con eso. Sí, claro, porque cuando queremos hacer un negocio, nos volvemos muy reactivos y no proactivos. Yo lo he visto así, y lo digo en mi primera persona, donde cuando he hecho mis emprendimientos, unos sí, otros no, todo ha sido porque lo quiero resolver al momento y no me siento a planear. O sea, en esa dedicación de bajar la información, de saber cuál va a ser el rumbo, le dedico más en querer ya trabajar, porque a veces creemos que si planeamos, hacemos presupuestos y qué es lo que queremos, podría ser una pérdida de tiempo que, no, espérate, es que ya ahorita lo resuelvo, necesito hacer esto, y queremos sentirnos como muy activos, que está bien, pero siento que como lo platicas, que no es propio si no nos sentamos bien a saber qué rumbo vamos a querer y lo que vamos a obtener. Totalmente de acuerdo contigo y de hecho, qué bueno que por lo que tú me cuentas, tú eres una persona de acción y eso es clave. O sea, de hecho, los empresarios más grandes que yo he conocido son personas más de acción que de planeación. Ahora, siempre hay un staff que está planeando. Ahora, ¿por qué te digo que es un equilibrio y por qué es importante distinguirlo? Nosotros caminamos con 2 patas. Y no sé si se puede enfocar, pero en el tema de mis dedos, es como caminamos. Si solo tenemos acción, estamos dando vueltas en círculos. Y solo tenemos planeación, lo mismo. Nos estamos dando vueltas en círculos nada más. Tenemos que tener un equilibrio entre estar en acción y también tener una planeación constante
para tener una meta. Si no tenemos una meta y un plan de cómo llegar a ella, entonces estaremos dando vueltas en círculos, círculos, círculos. Y luego por eso nos pasa de, oye, le estoy trabajando, trabajando y trabajando, pero no logro salir de aquí. Ahora, es por eso que yo creo que es importante quedarnos y dedicarle un sábado a ver, ¿dónde estoy? ¿Cómo me fue en la semana? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que me hizo o pendiente hacer? ¿Qué actividades me generan valor en el negocio? Y esas las pongo en acción, para que esas actividades que sí son de valor, las empecemos a ejecutar. Sí, incluso yo hablo mucho de la agenda del emprendedor, y a mí me encanta dividir mis actividades en verde, amarillo y rojo. Verde es lo que me genera dinero, lo que me genera valor en el negocio. La parte amarilla es la parte administrativa que tengo que hacer. Ejemplo, cotizar, facturar. No voy a hacer eso si tengo oportunidad de estar viendo a un cliente. Ahora, y las actividades rojas son esas que no te generan un valor, pero tal vez tienes que seguir haciendo, ¿no? O sea, hasta el punto de un momento personal de reflexión para ver dónde estaba y no caer en ese efecto de burnout. No sé si respondí bien a tu pregunta. Pero igual platica un poquito el burnout para que quien no ha escuchado de ello comprenda un poco también qué es el burnout. Ok, el síndrome del burnout es básicamente caer en ese punto en el que estás metido en algo y llega el punto de un estrés que es como pues, cuando la caldera se te sobrecalienta, te explotas. Entonces, en ese efecto de ya no logras pensar, ya no logras hacer las cosas porque estás enfrascado. Tu cerebro sí o sí necesita un descanso. Entonces, cuando estamos motivados a emprender, nos dedicamos todo el tiempo al negocio. Y hay quien llega a pasar todo el tiempo en el negocio, no quiere decir sacrifico a la familia, a los hijos o un tiempo personal. O sea, tan sencillo como ir a hacer ejercicio. O sea, se nota que yo no hago ejercicio, ¿verdad? Constante. Pero el tema del ejercicio es algo que es importante, o al menos el momento de dormir y reflexionar para no sobrecalentar el cerebro y poder seguir pensando un poquito fuera de la caja. Es que todo lo que dices me da como una cachetada de blanco porque simplemente a veces las planeaciones que me da el tiempo a mí para más ejecutar son en las madrugadas, donde a veces sí quito mi sueño por seguir actividad, pero totalmente donde nosotros tenemos que darnos este espacio para hacer estas planeaciones y disminuir estos riesgos que al final nos van a afectar a largo plazo. Sí, y de hecho te doy un dato. El 70% de los emprendimientos no llegan a los 2 años por una falta de planeación. Entonces, ¿qué llega a pasar? Que al no haber una planeación y un control de ingresos y de gastos, llega el punto en el que nos ganan las carreras y como no tuvimos un control, incluso se nos olvida la cartera. Ayer estaba hablando con un amigo y le decía, oye, no vas a estar pendiente de tal cosa. Perdón, no he tenido tiempo ni de cobrar. Yo, oye, pero trabajas para un algo, ¿no? O sea, tú, ¿por qué tú lo conoces? Pero de entrada para comer. Y ya, cobranza es un punto que se nos olvida. Por el mismo, no, ¿qué voy a hacer diferente? Y se nos olvidan los créditos, la cobranza. Y es algo que no nos gusta hacer. Al mexicano creo que no nos gusta decir, oye, pues págame lo que debes, ¿no? Cobrar. Cobrar. Pero tan sencillo como eso. Tenemos que tomarnos el tiempo para cada cosa. Y mi sugerencia sería ¿cómo es la agenda de esa persona que tú quieres? Y después la vamos adecuando a lo que hoy somos. Y ese caminito va a llevarnos a una construcción, una agenda que vamos a ir mejorando poco a poco. Pero tan sencillo como llego a las 7, 8 a la casa y es tiempo de familia. Cierro computadora, el teléfono, el mundo puede arder en llamas, pero ese momento es de familia. Y si volteamos a ver grandes líderes, estoy seguro que ese momento que pasa en familia no se pone a responder los correos. Sí. Sí, yo digo sí, pero es justamente que nos puedas también compartir de
¿cómo disminuir estos riesgos financieros? ¿Cuáles son tus consejos para poder entonces, que ahorita ya nos estás compartiendo en esta planeación, que es uno de los puntos más importantes, pero cómo ir disminuyendo aún más estos riesgos financieros Ok. para que nosotros al emprender pues tengamos en cuenta todos estos aspectos? Ok. Bueno, tema número 1, tener el presupuesto personal y de ahí pasar a uno de trabajo. Un plan que nos diga, ok, si tengo 10 pesos, no voy a invertir los 10 pesos porque en el segundo mes, si no vendí, entonces tengo 10 pesos, pero no tengo cómo pagar porque ya puse todo en, todos los huevos en una canasta del primer mes. Entonces, buscar hacer una proyección de 3 o 6 meses de cómo creo que podrá ir el negocio. Oye, resulta que nos fue bien. Tal vez tenemos un poquito más de capital para inventario, un poquito de holgura para el tema de incrementar la proyección o ajustarla dependiente de los primeros meses de venta, porque hay que poner la patineta a andar, ya después la vamos mejorando. Además, creo que es muy importante conocer el tema del mercado al que nos estamos yendo. Si yo voy a poner, no sé, pensemos en una panadería y chocolate caliente, no la voy a abrir ahorita que está el calor aquí afuera, que sales y lo que se te antoja es un agua o una cerveza. También, por ejemplo, o sea, si vendo tamales, pues los voy a vender en el desayuno, no a mediodía, porque nadie va a quererse comer un platillo caliente al mediodía. Entonces, una vez que identificamos, tenemos una proyección de ingresos y gastos. Allá es un dedo al aire, porque adivinos no somos, solo podemos estimarlo y vamos a ir ajustando. Entender nuestro mercado para saber qué hay alrededor, cuál es nuestra competencia, cuál es el riesgo de que nos pongan para una competencia o un competidor grande precios debajo de lo que podemos controlar. Si controlamos esa parte, ya empezamos a poner en acción las cosas y podemos empezar a ver, oye, pues ya tengo mis permisos. Lamentablemente en México ni siquiera volteamos a ver si necesitamos permisos. Y hasta un puestecito de la calle, oficialmente, o sea, si lo vemos en el ámbito legal, necesitamos un permiso para tener un puesto en la calle, para tomar corriente, para tomar agua. Entonces, si tenemos eso, estamos disminuyendo parte de los riesgos operativos. El riesgo de crédito, pues ver cuánto vamos a tomar. Y si llegamos a un punto en el que el crédito no tenemos cómo pagarlo, ver renegociar la deuda. O buscar también invitar a más accionistas a que participen un inversionista que entre y con ese capital liquidar deuda y dividimos el pastel. Ya no tengo yo el 100%, tal vez me quedo con el 50%, no sé, el 70%. Entonces, como que vender esa parte para tener capital para reinvertir. Esa es una función, es una acción que nos ayuda a seguir creciendo como empresa. Totalmente. Y que justamente ahí vamos también a pensar en las cuestiones futuras, que uno de los riesgos que también considero que tenemos que planear es justamente ese retiro. Y que ahí nos puedas platicar también cuál sería el fundamento, la forma para que uno como emprendedor también nos empecemos a enfocar en esta planeación de retiro. Ok, primer punto que me gustaría poner y que todos hagamos el escenario es, ¿cuánto me gasto en un mes? Si yo ya conozco mis gastos mensuales, nada más lo multiplico por 12 para tener mis gastos anuales. Y allá vemos a qué edad me quiero retirar. Supongamos que es edad 60 o 65, que es la legal en México, ¿no? La edad 65. Entonces, la mortalidad en México, estadísticamente hablando, es edad 80. Entonces, tendría que multiplicar de los 65 a los 80 y 15 años. Entonces, multiplico mi gasto anual por 15 y esa es la cantidad de dinero que yo tendría que tener cuando menos en ahorros. ¿Ok? O que me genere un rendimiento para vivir de eso. Ahora, ¿cómo sé cuánto tengo que empezar a ahorrar? De los 65 a la edad que tengo hoy, ¿cuántos años hay?
20. Si en tu caso, ¿cuántos son? De los 65, pues tengo 28, vamos a decir ya redondearlo en 37. 30. Sí, 37. 37 años. Ok. Esa cantidad que nos dio nuestro gasto anual por 15, la voy a dividir entre 37. ¿Ok? Sin rendimientos ni nada, esa es la cantidad que tendremos que empezar a ahorrar hoy para poder decir, a mi edad 65, trabajo por el gusto de hacerlo y no por la necesidad. ¿Ok? Ahora, otra forma es, ok, yo ya sé cuánto dinero voy a estar necesitando de forma mensual. Tal vez una parte va a ser de ahorros, otra parte de inversiones, otra vez, no sé, si nos va bien, podemos comprar una propiedad de bienes raíces y el negocio cuánto me genera. Y voy a diversificar. A ver, mi negocio hoy me genera 3 pesos, las inversiones hoy me generan 2 pesos, mis propiedades me generan 3 pesos y en ahorros logré a vivir 2 pesos. Entonces me dan 10 pesos. Desde esos 10 pesos yo ya sé de dónde van a salir. Normalmente en México pensamos en, sí, lo ahorro después. Lo ahorro después, lo ahorro después. Y hoy llega gente de 50 años a pedirme, oye, quiero hacer un plan de ahorro para mi retiro. Y tengo 2 pesos para meter, pero necesito meter 20. Entonces, se vuelve complicado el escenario. Y también malamente hay quien quiere invertir todo en instrumentos de riesgo muy alto, que no está mal, o sea, cada quien. Pero yo no apostaría todo mi dinero en algo que está en alto riesgo porque mañana, así como metí 10 y puedo tener 30, puede que quede en 0. Entonces, yo no apostaría todo en una sola canasta. Ahora, una de las cosas que yo me especializo en el tema hablo de retiro, pero antes del retiro, yo hablo de que siempre tengo 4 riesgos importantes en esa etapa. 1, ¿qué pasa si me enfermo o me accidento? Cuando estamos de colaboradores, empleados, en algún trabajo, a través de un esquema de nómina, el deber ser es que nos den un servicio de seguro social, IMSS, ISSSTE en México. Pero cuando estamos de emprendedores, tenemos la opción de yo pago lo que hoy tengo que pagar mi cuota de ese servicio público, que hoy en día son alrededor de 15, 18 mil pesos un IMSS en México, o me pago un seguro de gastos médicos privado. Uno u otra. Entonces allá tendremos que entender dónde te gustaría ser atendido y qué estás haciendo. Porque si no eres derechohabiente, un dato curioso es que una noche de estar internado en un IMSS en cama, tipo en urgencias, son alrededor de 63 mil pesos la noche, si no somos derechohabientes. Otro factor del que hablo es el qué pasa si tengo que dejar de trabajar yo, o mi brazo derecho o mi socio tiene que dejar de trabajar. ¿Cómo sustituyes a esa persona? Entonces, hay seguros que te permiten contar con un capital para que si tú y yo somos socios y yo ya no puedo seguir trabajando, pues como que va a ser complicado que la empresa funcione porque yo tengo un conocimiento que tal vez tú no, porque en la división de actividades, aunque si yo no fuera tu socio y fuera tu brazo derecho, tu colaborador, entonces necesitarías contratar a Don Chingón de algún otro lado para que venga a hacer esas actividades. Entonces se puede calcular ese escenario y se mete en un esquema de seguro. Y también hablo del riesgo de fallecer. Y ese es el que más me preocupa, porque normalmente no lo vemos o hasta que estamos muy enfermos o muy viejos. El problema de fallecer cuando somos emprendedores, y creo que es el público que hoy tenemos aquí, es, bueno, si nos invalidamos, tal vez podemos vender activos, todo, y nosotros tal vez podemos seguir pensando y tomamos decisiones de qué sigue. Siempre es mejor contar con dinero que no.
Pero si no tenemos un seguro de vida, ¿quién se va a quedar con esos pendientes? Porque si tu pareja era también accionista de la empresa, entra como la responsable y cuando menos contar con capital para liquidar a los colaboradores, liquidar deudas y no dejar un huracán hacia atrás. Ahora, ¿cómo calculo eso? Normalmente es en el tema personal, lo manejamos de la siguiente forma. ¿Cuánto yo me gasto hoy en el mes? Lo multiplico por 12 para tener mi gasto anual y lo multiplico por 10, por dos motivos. Número 1, si yo tengo que dejar de trabajar, y pues una incapacidad en México tarda 5 años en promedio, y tengo otros 5 años, tanto de respaldo como para pagar adecuaciones en la casa, en el coche, en el trabajo, alguien que me cuide, alguien que haga las cosas que tuve que hacer. Lo mismo pasa si le pasa a un socio. O poder reemplazar a esa persona, pagar a alguien, tener dinero para un headhunter, alguien, o sea, un reclutador, nos va a buscar un talento, lo contratamos con un buen sueldo que nos ayude a resolver los problemas, la empresa se estabiliza y seguimos adelante. No sé si me expliqué en esa parte, creo que me explayé un poco de más, pero está muy bien. me apasiona mucho eso. Y es que justamente yo tengo un plan de retiro donde justamente me viene a la mente todos esos puntos porque hacían el ejercicio conmigo de cuánto es lo que gano ahorita y cuántos son mis gastos, ¿no? Y vamos a decirlo, en promedio una persona está gastando de manera mensual pues unos 12,000 pesos, ¿no? Que es un promedio, más o menos, podríamos, aquí nomás el dato es el ejemplo. Entonces decir, ok, si tus gastos son de 12,000 pesos, necesitas tener una fuente que te esté dando por lo menos, si tú quieres que te esté dando 15,000 pesos o 20,000 pesos para que cubra tus gastos y todavía tienes algo para ti, pues justamente multiplica tus ingresos por 12 por el tiempo que quieres que te dure. Claro. Y es ahí si tienes una fuente de ingresos que te esté dando, vamos a decir, 20,000 pesos de manera mensual, que si estás enfermo o que no tengas la necesidad de trabajar, simplemente es ahí donde le llamamos la libertad financiera, porque nos está llegando un ingreso que al final es un ingreso pasivo, que no lo estamos trabajando, pero que ahí está constantemente y que cubre nuestro estilo de vida. Y es ahí donde como emprendedores, junto la información que acabas de compartirnos, que así como queremos disminuir estos riesgos financieros, los riesgos financieros también tomarlos en base de esta planeación también a futuro de nosotros, ¿no? Porque el emprender es una montaña rusa de subidas y bajadas, pero el día de mañana que no podamos generar el ingreso que queremos o que el negocio quiebre o que otra pandemia o no sabemos, tenemos muchos factores externos que no controlamos. Entonces es ahí donde estos tipos de planeaciones y pláticas como tú estás platicando, nos estás compartiendo, de tener en cuenta en qué vamos a tener que invertir para cuidarnos en nuestra salud, en nuestro ingreso del día a día, y el día de mañana, pues lo único que sí tenemos seguros en esta vida es la muerte. O sea, es correcto. Tal cual y duro y frío. Lo único que tenemos seguros en esta vida es la muerte. Entonces, si en algún momento lo que no sabemos es cuándo va a llegar, pero por lo menos que no sea una carga a nuestros familiares o a nuestros cercanos, porque de ahí es el pesar que se vuelve hoy en día, lo voy a decir tal cual, el morir. Sí, la verdad es que en México, o sea, todos tenemos la certeza que en algún momento nos vamos a morir, pero la cultura de México es nos reímos de la muerte. Sí. O sea, volvemos a ver las fiestas en octubre y noviembre, o sea, nos reímos de la muerte, básicamente. Y de hecho es algo muy curioso. Yo al momento de platicar de esto en una sesión individual, hablo de que en algún momento sí o sí nos vamos a morir y la gente ya dice, ya no quiere hablar del tema. Sí, nos reímos de la muerte, pero cuando es por fuera y no es por
por dentro para nosotros. Es correcto. Y justamente no hablar del tema es dejar un huracán para todos los que son nuestros seres queridos. O sea, la gente que más nos quiere es la gente que va a estar allá arreglando toda la situación cuando nosotros no estemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para esa situación que es la única certeza en la vida? ¿Dejamos un huracán o hablamos del tema? Y no hablar del tema es dejar un huracán. Entonces, sí es importante hacernos responsables en ese aspecto. Ahora, creo que me gustó mucho el tema de que estabas hablando del tema de cómo alcanzar la libertad financiera. Estoy de acuerdo en no todo es a través de ahorros. O sea, como bien hablamos, un negocio propio, un emprendimiento es una fuente, pero ¿qué tenemos que buscar hacer? Es también estructurar a que nuestro negocio, de alguna forma, pueda seguir funcionando cuando nosotros estemos en esa etapa de retiro. O sea, yo creo que yo a mis 60, 65 años no quiero estar trabajando por necesito llevar pan a casa para comer. Sí, sí, sí. O sea, podemos dejarlo funcionando para que yo voy, trabajo mis 4 horas, viendo que todos los hilos estén jalando bien. Tengo a un gerente general, tengo a mi gerente de ventas, de operaciones, administrativo. Y en las sesiones nada más es seguimiento, seguimiento, seguimiento. ¿Cómo llegamos a eso ahorita que estamos en pañales en un emprendimiento? Y allá la pregunta sería, ¿estás poniendo procesos, procedimientos y políticas? ¿Capacitación al personal? A mí me sorprende cómo cuando empiezo a hablar con alguien que está emprendiendo y me dice, no, es que soy CEO todólogo. Sí. Y dices, oye, pero sales muy caro para estar haciendo cotizaciones y facturas. O sea, un becario, alguien que le puedas enseñar, a quien puedas desarrollar, alguien que sea un asistente o una asistente que te lleve controles. Porque estoy de acuerdo, llegar a un control de ventas, ingresos, gastos, actividades del día a día, nos volvemos locos. No nos da. Pero entonces hay que empezar a delegar, pero capacitando. Y ese es un tema que también tenemos en México. Contratamos a alguien y lo echamos a la guerra con un lápiz. Entonces, si mandamos a la persona, oye, mira, este proceso, este procedimiento se hace así, ve estos videos que yo ya te hice y es más, están en esta carpeta de la nube de Drive, de la que quieras. Ya están acá los videos de cómo se hace, esas son las políticas, estas son las decisiones que puedes tomar, esas son las decisiones que yo tengo que tomar, que tienes que subir a otro nivel. Empezamos a hacer que la maquinita empiece a andar sola. Sí es mucho trabajo. Pero cuando tenemos esos procesos, procedimientos y políticas, tenemos ciertos controles que podemos revisar semanal, mensual, semestral, incluso anualmente deberíamos. Y empezamos a ver, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar el negocio? En lugar de me tengo que seguir metiendo al lodo y sigo siendo el emprendedor que hace 10 años y sigo haciendo temas operativos, cuando tal vez ya podrías, por la misma expertise de cómo funciona el negocio, contratar una consultoría que te haga los manuales de procesos y procedimientos. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos controles, procesos, procedimientos, en algún momento un gobierno corporativo en tema familiar, entonces pasamos a que en esa etapa de retiro, el negocio ya no depende de nosotros. El negocio está generando. Por otro lado tenemos ahorros, inversiones y propiedades. Y esos son los 4 pilares que yo los uso para el tema de retiro. A ver, vuélvelo a repetir para darles énfasis. ¿Cuáles son tus 4 pilares que tú tomas en los negocios para el tema de retiro? Ok. Número 1, hacemos un plan de cómo queremos la casa. Ok. Y eso es un presupuesto. ¿Cuánto gano, cuánto gasto y cuánto quiero ganar? Porque si no tenemos el cuánto quiero, no tenemos una meta. ¿Cómo me gustaría que quede la casa? ¿Cómo está hoy y cómo quiero que quede? De allá construimos los cimientos, que es tener salud,
una protección por si tengo que dejar de trabajar. Tener el tema de reconocer que los impuestos se pagan siempre. Y los impuestos después de la muerte, que es el costo de dejar nuestra riqueza a la familia. Aquí es más o menos el 5% del valor total de propiedades para pasarla a la familia. Y de ahí ya construimos los 4 pilares, que son ahorro, inversiones, propiedades y el negocio propio. Ahora, ¿qué es importante aquí? El negocio propio, dejarlo estructurado, porque si no, ¿cuánto tiempo dura sin nosotros? Inversiones, un porcentaje mínimo, porque no queremos arriesgar a perder todo, son de riesgo. Y el retiro, yo no pondré en riesgo mi retiro. También el tema de los ahorros, porque podemos usarlos y también manejarlos de alguna forma inteligente. Y hablaba de las propiedades, nada más que el tema de las propiedades es cuidar de tener buenos inquilinos, porque un mal inquilino o no tener inquilinos, como vimos en pandemia, lugares vacíos, también son cosas que nos pueden flagelar. Pero mientras tengamos los 4 pilares, tenemos el techo de la casa que se llama retiro, y los muebles son el estilo de vida. ¿Qué pasa si no tenemos los cimientos? Que se van a ir los pilares uno por uno y el retiro se va al piso. Pero si logramos consolidar desde un piso firme, construimos cada uno de los 4 pilares, con que tengamos al menos 1 o 2, logramos tener algo. Lo ideal es que logramos tener los 4. Y de esa forma logramos un estilo de vida llamado retiro en la etapa que nosotros pongamos de meta. Pero siempre es importante nosotros poner esa meta. Sí. Y justo pues en eso que hemos platicado sobre disminuir los riesgos financieros al emprender, pues ya va basado en lo que es la planeación, el estar revisando constantemente nuestras finanzas, el no tener miedo en ver los números, y justamente complementas con estos pilares que es también las alternativas futuras que tenemos que estar generar estos cimientos para que entonces también el negocio nos permita generar un retiro, porque creo que si uno está haciendo un negocio es porque uno, si bien es la pasión que nos da, pero también porque queremos dejar algo futuro, Sí. o vivir de ello. Si no, al contrario, creo que no haríamos negocio, es lo que nos mueve también, ¿no? Y no solo la cuestión de dinero, sino de dejar una seguridad para uno y la familia. Entonces, pues es uno de los procedimientos que tenemos que ir tomando en cuenta, porque hablar de disminuir los riesgos financieros, todavía faltaría muchísimo más tema que nos va a permitir ir cerrando en otras conversaciones. Sí, o sea, ¿cómo disminuir? Hay un mundo de riesgos financieros, o sea, lo que yo busco aquí es dejar un granito de esos riesgos financieros que tal vez no vemos en nuestro P&L process, profits and losses, o sea, nuestro estado de resultados. Entonces, normalmente nos enfocamos, cuando ya lo sabemos, en el estado de resultados y qué puede pasar, créditos, no créditos, el tema del mercado, cómo se mueve, el tema del tema operativo, qué pasa si hay un buen servicio, un mal servicio. Pero estos riesgos que estamos hablando, yo he visto empresas familiares caer y a la pareja que fue la esposa quedarse con toda la bronca. ¿Y cómo le hago? No conozco el negocio, no sé qué hacer y no tengo dinero para pagarle a la gente y liquidar. Entonces, por eso me motiva tanto y el tema del retiro, porque yo siempre les digo a la gente con la que platico, tú ya construiste tu casa preciosa, tu estilo de vida es increíble, tienes unos muebles así de lujo, hasta el PlayStation tienes allá para jugar. Pero ¿qué va a pasar en 30 años cuando la población empieza a quedar como una población de puro viejito? Porque la pirámide de población vamos a ser puro viejito en los 60, que no vamos a tener ingresos. ¿Qué prefieres, vivir y que tus amigos tengan una casa bonita, estructurada, o una casa que se esté cayendo y esté colgada de chicles y clips y que tú les tengas que prestar dinero? Entonces, por eso me mueve el tema de un conocimiento
financiero y que la gente empiece a ver, oye, ¿qué voy a hacer? Ahorrar con algo que me dé arriba de la inflación. Y, y de hecho es otro tema que también me mueve, el tema de cuando ahorramos, ahorrar con un rendimiento por arriba de la inflación. Si ahorramos en el cochinito o... Que sería un buen tema ir Nos podríamos alargar con eso. armando otra plática. Por supuesto, Rafa, que aquí vamos a seguir platicando, pero justamente para que ir cerrando en esta conversación y esos puntos que todos ustedes ya estuvieron aquí escuchando o viéndonos en las diferentes plataformas, es que vayan empezando con estos pasos. Y ya en este mismo proceso vamos a seguir compartiendo un poco más, que hay mucha tela que cortar, como dice ese dicho, para poder platicar todavía más de esto e ir concientizando a más personas. Entonces, Rafa, un mensaje que quieras dejar como eco a las futuras generaciones en estos temas para hacer conscientes y sensibilizarlos. Número uno, conocer nuestra situación actual, dónde estamos y a dónde queremos llegar. El plan siempre lo vemos como una línea recta. Y como decías hace rato, expectativa, los filtros de Instagram. La realidad, roller coaster, o sea, una montaña rusa. Entonces, tener por escrito a dónde quiero llegar y a partir de allá pensar en qué acciones tengo que hacer para llegar a esa meta y no esperar a que llegue la quincena. Usar eso de alguna forma y tratar de vivir con el 50% de nuestro dinero. Tener el 30% en cuestiones de gastos variables, o sea, los que vienen siendo ya salidas, diversiones, algo que es para mí. Y el 20% sí o sí empezar a ahorrarlo e invertirlo. O sea, hacer algo y tan sencillo como CETES, UDIbonos, los seguros te dan rendimientos, o sea, te devuelven tu dinero. Entonces, no necesariamente el seguro es solo pago y si no me pasó nada, no perdí todo. Entonces, ahorrar. Empezar a generar una cultura de ahorro en México es súper importante desde chiquitos. Casi de que te doy la mesada, pero paga los impuestos. Y esos impuestos te los doy a tus 18 años, a tus 15 años, y que se vea como un ahorro para que la gente se incentive en seguir ahorrando dinero y no gastar todo y gastarnos todas las tarjetas de crédito. Totalmente. Ahorrar. Sí, es algo que tenemos que ir inculcando, lo digo en primera persona, y a nuestras futuras generaciones, nuestros hijos y familiares, y a todas las personas, que invitarles a todos los que nos están escuchando, ¿qué les gustaría que siguiéramos platicando en un segundo tema? Ir profundizando lo que ahorita Rafa estuvo platicando, que dejen sus comentarios para que también qué es lo que más les está gustando y de esa manera tomar hilo con otras charlas. Y Rafa, decirte que esta es tu casa, aquí eres bienvenido en este espacio para seguir compartiendo, porque justamente sí hay muchísimo que hablar, que en este espacio lo podríamos alargar, pero no es el sentido, sino es como dejar preciso estos pequeños incentivos a las personas para que ahora sí inquietarlos y nos pongamos a trabajar. Sí. Importantísimo empezar a trabajar. Echar la patineta y después le cambiamos las ruedas, la tabla y la vamos mejorando. Pero sí, empezar a trabajar. Y pues te agradezco el espacio. Me gustaría que también comentar que si quieren más información, pues están las redes sociales que tengo allá del podcast, que es Y Tú Sabías Podcast en Instagram, Y Tú Sabías en Spotify. Y ya estábamos comentando con Fer y Pau, que son mis dos socias, dos grandes amigas también. Hablamos de cómo ahorrar, qué hacer, o sea, enfocado a lo que acabamos de platicar, todo eso se puede llevar a cabo y espero en algún momento incluso las podamos invitar y que podamos platicar acá los tres. Claro. Y generar más información para todo tu auditorio que nos escuche. Sí, por supuesto, ahí Pau ya está presente en una siguiente invitación. Fer todavía estamos por agendar, pero sí poder compartir esta información
tanto será un gusto en su momento también asistir a su podcast y pues Sí, platicar sí, sí. y nutrirnos entre todos. Entonces, muchas gracias, Rafa, por este espacio. ¿Y dónde te pueden encontrar a ti? A mí, la verdad es que la profesional la estoy empezando, así que la personal sería Rafa Suba 1. Allá, quien nos está escuchando, esa la estoy revisando de forma constante y la cuenta profesional ahorita es la del podcast y estoy por sacar una nueva, pero esta está en proceso. Excelente. Entonces, Rafa Suba 1. Excelente. Pues amigos, muchas gracias por escucharnos, por vernos en las diferentes plataformas. Recuerden que estamos en YouTube como Academia Redemi. Academia Redemi es un espacio en la formación y profesionalización de emprendedores y empresarios para que se puedan seguir capacitando en esta mejora continua y que también compartan estos episodios, etiqueten a más personas que sepan que les puede interesar esta información. Y para nosotros encantados de seguir compartiendo más información en este podcast Tu Voz Emprendedora. Y recuerden, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto.